Muy buenos días, que Dios les bendiga, es mi deseo en esta mañana. Quiero recordarles un refrán, un dicho, proverbio, que es muy común y que casi todos estoy seguro que conocen. Y es bien cortito. Y dice así: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y es probable que muchos de nosotros hayan experimentado esta realidad en su vida en algún momento. Porque es una experiencia que casi todos hemos tenido. De no valorar algo lo suficiente como debe ser valorado hasta que lo perdemos. Porque cuando lo perdemos, entonces nos damos cuenta de lo valioso que era esa cosa que teníamos, ya sea un objeto material, o ya sea una persona, o ya sea una relación en el campo de la fe, que precisamente sería la pérdida de la fe. Probablemente esa sea la mayor pérdida que podamos tener. Si algún día hemos tenido fe y confianza en el Señor como nuestro Señor y Salvador y descansábamos en su palabra y de pronto comenzamos a perder la fe. Bueno, la historia o el cuento que nos ocupa hoy, que se titula El relojero, pretende enseñarnos algo acerca de esto, de la pérdida de algo que de pronto pensamos que no necesitamos y después nos damos cuenta del valor que tenía. Aunque hay otras enseñanzas que también vamos a aprender aquí. El cuento del relojero nos dice que en cierta ciudad montañosa, en uno de esos montes, existía un pequeño pueblo. Un pueblo pequeño muy alejado de la ciudad. Pero este pueblo tenía una característica que era muy hermosa. Dicen que allí cada uno de los oficios que tenía el padre de la familia eran heredados por los otros miembros de la familia. Y así, de esa manera, el hijo del panadero pues aprendía a hacer pan. Y en el futuro era el otro panadero del pueblo. Así el hijo del herrero aprendía a trabajar con el metal. Y no faltaba de esta manera nada en el pueblo, pues tenían de todo. Tenían un carnicero, un médico, y así sucesivamente, hasta tenían un relojero en ese pueblo. Y en este pequeño pueblo, este relojero había llegado a ser muy valioso para ellos, porque pues todos los relojes que se descomponían, este hombre venía y se los arreglaba a sus vecinos, incluyendo pues el gran reloj de la iglesia, por lo que era muy amado y muy estimado este relojero. Todos cooperaban en este pueblo unos con otros y se sentían útiles y necesarios. De esta forma pues no había problema en que no pudiera solucionarse, pues entre todos lo solucionaban. Pero un día llegó a la ciudad un mensajero que tenía un mensaje que dar, una carta que entregar, y esta carta era para el relojero. Y dijo: vaya, después que el hombre leyó la carta, he heredado una enorme vivienda en la ciudad, y se puso muy contento porque algún familiar le había dejado por herencia una gran casa en la ciudad. Y las personas, cuando se enteraron de esto, se comenzaron a mirar con ansiedad unos a otros, porque si el relojero se iba del pueblo, pues entonces ¿quién le arreglaría los relojes? Pero definitivamente el relojero se fue. A los 3 días de recibir la carta, tomó a su mujer, a sus hijos, y puso en una carreta todos sus muebles
y se marchó a la gran ciudad. Los vecinos se quedaron algo preocupados. No hacían más que mirar a los relojes a ver si el reloj funcionaba bien. Pero como vieron que funcionaba, ya pasaron los días y los relojes seguían funcionando bien, entonces ellos dijeron, bueno, en realidad pues estamos bien, estamos tranquilos. No era tan importante después de todo el relojero, ¿no? Dijeron. Y continuó la vida y se llegaron a olvidar del relojero, pues sus relojes estaban funcionando bien. Ellos pensaban que las cosas iban a seguir así y no hacía falta ya en el pueblo un relojero. Hasta que un día uno de ellos nota, después que su reloj se le cae al suelo, que el reloj se estaba atrasando. Y se comenzó a preocupar, pero como vio que el reloj no se componía, muchas veces le cambiaba, lo volvía a poner en hora, pero se seguía retrasando. El hombre se dio por vencido y lo que hizo fue que guardó el reloj en el cajón donde habían otros objetos inservibles. Y allí fue a parar el reloj. Lo mismo le fue pasando a la mayoría de las personas en el pueblo. Sus relojes comenzaron a retrasarse por alguna razón y todos hicieron lo mismo. Guardaron sus relojes en el cajón donde estaban los demás objetos inservibles. Todos hicieron eso menos una persona. Una persona que tenía un especial cariño por el reloj. No solamente era un objeto que le daba la hora, sino que quizás tenía una relación sentimental con el reloj. Pues quizás se lo regaló a algún familiar o era una herencia. El punto es que no renunció al reloj y siguió poniéndolo en hora todas las veces que fueran necesarias. Aunque el reloj se seguía atrasando. Pero él seguía, la persona seguía poniéndolo en hora y seguía con su reloj. Pasaron algunos años y el relojero volvió al pueblo. Regresó con su familia al pueblo porque dice que extrañaba muchísimo a aquel lugar. Ya sus hijos eran mayores y él era un relojero todavía mucho más experto. Y decía, realmente echaba de menos a este pueblito y ahora he decidido regresar. Evidentemente todas las personas, todos los vecinos se pusieron muy contentos con el regreso del relojero y enseguida fueron a buscar a sus relojes para ver si tenían arreglo y se lo llevaron al relojero, pero ya esos relojes no tenían arreglo. El relojero le dijo, mira, no puedo hacer nada por ustedes porque ya el engranaje se ha oxidado por tanto tiempo, estar guardado en un cajón. La verdad, no hay solución ya para estos relojes. Pero la persona que había conservado su reloj sí lo pudo arreglar. Le bastó al relojero centrar una de las manillas, limpiar bien el engranaje y el reloj comenzó a funcionar perfectamente. Consiguió esta persona recuperar el buen funcionamiento de su reloj. Bueno, ¿qué podemos aprender sobre esta cuento? Porque en realidad es un cuento. El autor del cuento tuvo como principal objetivo hablar de la fe, ¿verdad? Y eso es lo primero que quiero hacer notar, puesto que fue el principal objetivo del autor del cuento. Si la persona de pronto deja de creer, tal como le pasó a la mayoría de los habitantes del pueblo con relación a sus relojes, y sigue el relojero, y dan por perdido todo, y lo encajonan allí, pues le sería muy difícil recuperarlo. Como en este caso, fue imposible recuperar a sus relojes. Pero notamos la diferencia de que decidió guardar su reloj y a pesar de que necesitaba ponerlo en hora vez tras vez, él pudo arreglar su reloj eventualmente cuando regresó el relojero.
eso puede suceder en la vida nuestra cuando abandonamos la fe. Quizás no del todo, porque nos mantenemos creyendo en que hay un Dios, por ejemplo, pero abandonamos la práctica de la oración, la práctica de la lectura de la Biblia, el congregarnos. Y cuando eso se pierde, muchas veces es muy difícil de recuperar. Pero lo más peligroso es que al principio, cuando se pierde, pensamos que no era tan importante después de todo, como les pasó a los habitantes de este pueblo. Una vez que ya sus relojes dejaron de funcionar y lo decidieron guardar, ya ellos dejaron de creer que el relojero era importante en sus vidas, hasta que regresó. Bueno, en este caso, pues también nosotros tenemos la tendencia a abandonar nuestra relación con Dios, a dejar de estar cerca de Dios, comunicándonos con Él, recibiendo de Él su palabra, su instrucción, sus consejos, aún sus amonestaciones. Y cuando la dejamos a un lado, de pronto hasta dijimos, bueno, en realidad no lo necesitábamos. Pero viene el día malo, viene el día de la prueba, vienen las consecuencias de habernos separado de la fuente de la vida, del amor y de la misericordia. Y comenzamos a tener serios problemas, que en algunas ocasiones, y muy lamentable es decirlo, no tienen solución, porque la persona llega a apostatar de la fe. Por lo que si en alguna medida nos encontramos nosotros en la situación de estos habitantes de este pueblo, que pensaron que después de todo el relojero no era importante, y hemos llegado a prescindir de nuestra comunión con Dios, lo mejor que hacemos es ponernos a pensar y rectificar nuestro error, porque es un error y es un pecado abandonar nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay otras lecciones aquí en este cuento. Pensemos en el valor de la familia. La familia es algo maravilloso que Dios nos ha prestado, porque en realidad a veces hablamos de que es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos. Son los hijos que Dios nos ha prestado. Es la esposa que Dios nos ha prestado, el esposo que Dios nos ha prestado para que nosotros desarrollemos una mayordomía consciente sobre ellos, cuidemos de ellos y hagamos de ellos o dejemos un legado muy bueno para ellos, un ejemplo que ellos puedan seguir. La familia, como se muestra aquí en este cuento, donde todos habitaban unidos y donde cada quien era estimado por su función, por su oficio que realizaba. No había ningún tipo de competencia, cada quien estaba desarrollando su vida en función de sus habilidades y en función del servicio a los demás. En este caso, pues, aun cuando el relojero se fue con su familia, no le dijo a ella, quédate aquí con los muchachos, yo voy a ir a la ciudad, voy a la casa que heredé, voy a ganar mucho dinero y te voy a mandar algún dinero para que tú subsistas, para que tú puedas alimentar a los niños y esto. No, él se fue con su familia. Y esta es una lección importante, sobre todo en estos días, en estos tiempos, donde muchos, obligados por la necesidad, dejan a sus familias y se vienen a los Estados Unidos o a cualquier otro lugar para después entonces mandarles dinero. Yo no creo que eso sea malo, pero tampoco es bueno. Sobre todo cuando el tiempo pasa y no se regresa. Ni él regresa a su familia, ni su familia logra ir donde él. Pues debemos permanecer unidos, aunque sea en un contexto de pobreza y necesidad. Pero la familia necesita algo más que cosas materiales, algo más que dinero. Necesita calor, necesita amor, orientación, consejo, dirección,
necesita la amonestación del padre, que es el cabeza de familia. Entonces, si la cabeza está por allá y la otra parte del cuerpo por acá, la cosa no está bien. La familia debe estar unida y debe luchar para echar adelante y no abandonar. La otra lección es la cooperación para lograr la armonía. En este pueblo pequeño todos eran necesarios, como ya dije, desde el jardinero al carpintero. Cada cual aportaba con su trabajo algo que era necesario y que era insustituible, que nadie más podía aportar. Todos trabajaban para eso y el sentimiento de igualdad que se generaba allí producía armonía y felicidad en el pueblo. Hasta el día en que uno de los eslabones de la cadena se rompió, que era el relojero. Pero aprendieron a bregar con esas dificultades, pero tuvieron que sufrir pues las consecuencias. No existe una armonía perfecta, no podemos decir eso, pero sí debemos buscarla, sí debemos ir en pos de ella, en el contexto nuestro, que es la fe, que es la iglesia, que es el servicio a Dios. Pues tenemos que trabajar en armonía, en cooperación, cada quien consciente de los dones y las habilidades que Dios les ha dado para servirle en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, deberíamos estar trabajando con ese sentimiento de unidad para que haya armonía. Cada quien va a colaborar en la gran obra de Dios de la manera que Dios ha dispuesto para él o para ella. Pero la familia de la fe no está ajena a estas verdades. La iglesia es conocida como la familia de la fe. Es una de las figuras que se usa en las Escrituras. Y en una familia todos los miembros deben ir en una misma dirección y luchar por un mismo propósito, aunque, como sucede en el cuerpo, cada quien tenga diferentes funciones. Definitivamente los hijos crecen, los hijos se casan o se van del hogar, pero si supimos infundir en ellos valores importantes, los valores de la fe cristiana, si les enseñamos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, aunque llegaran a descarriarse, va a haber un potencial allí para hacerles volver en sí, como el caso del hijo pródigo. Ya no nos corresponde a nosotros, no tenemos el control de ninguna manera. Son personas mayores, independientes, pero han salido del hogar donde aprendieron valores que nunca serán olvidados. Y la tercera enseñanza de este cuento es la prueba de la fidelidad. O sea, la ausencia del relojero puso a todo el mundo a prueba. ¿Qué harían en cuanto a los relojes que se iban a echar a perder, que se iban a comenzar a atrasar? ¿Seguirían tratándolo con cariño como hizo aquella persona que, a pesar de que su reloj dejó de funcionar correctamente, también ella no lo puso en el cajón del olvido, sino que lo sostuvo, lo mantuvo en su pulsera? Bueno, esas son las decisiones que tenemos que tomar en la vida cuando las cosas no están funcionando bien. Cuando ya dejamos de pensar que el relojero era importante, muchas cosas pueden comenzar a funcionar mal. Pueden tener la tendencia a salirse del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser fieles? ¿Vamos a seguir orando aunque no estemos viendo resultados? ¿Vamos a estar esperando en el Señor? ¿Vamos a seguir alabándole y bendiciendo su nombre muy a pesar de las circunstancias y de lo duro que me está resultando a mí la vida? Eso deberíamos pensar. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas que de pronto
no comienzan a funcionar bien. Vamos a tirar la toalla y vamos a pensar que ya Dios se ha olvidado de nosotros, que las cosas no están saliendo como nosotros pensábamos. Yo creo que aquí es donde se demuestra la verdadera fidelidad a Dios. Si nos mantenemos haciendo las mismas cosas, si nos mantenemos creyéndole a Él y a cada una de sus palabras. Porque, hermanos, la prueba de la fe siempre va a ser necesaria. Lo importante es cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer en ese momento difícil, en ese momento de crisis. De eso depende incluso pues nuestro futuro. Porque si abandonamos, entonces no nos va a ir bien. Vamos a perder la dirección que Dios quiere darnos en la vida. Debemos recuperar lo que aparentemente hemos perdido. No debemos acostumbrarnos o aceptar la pérdida de estos valores, porque Dios pretende que luchemos. La vida cristiana se ilustra también como una batalla, la batalla de la fe. Y se trata de resistir al enemigo, de mantenernos firmes a pesar de las tribulaciones o de las pruebas que tenemos que enfrentar. Las dificultades no van a faltar, pero no debemos abandonar el problema y ponerlo en un cajón como hicieron estos hombres y mujeres con sus relojes hasta ver qué pasa. No, las dificultades se enfrentan con valor y fe, como dice el himno. Si hay valor y fe, en la más oscura noche habrá luz. Lo único que necesitamos es mantenernos, porque Dios no nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Por eso hay que añadir la paciencia, porque la paciencia es necesaria para que nosotros tengamos la victoria. Ninguno que se desespera y trata de solucionar las cosas a su manera, tratando de ayudar a Dios, incluso ninguno va a tener la victoria. No va a tener la satisfacción de haber esperado en el Señor y ver cómo es que Dios se glorifica en esas situaciones, porque Él nunca nos va a dejar. En este caso no va a ser como el relojero, que ya no podía hacer nada más con aquellos relojes, porque pues el tiempo pasó y estuvieron guardados en el cajón y ya se echaron a perder y no había arreglo. Afortunadamente para Dios siempre hay arreglo, porque Él es el Todopoderoso y Él puede intervenir y puede cambiar la situación. Sin embargo, hermanos, como estábamos tratando de explicar ayer a nuestro hermano Felipe, el esposo de nuestra hermana Lupita, una palabra que en español él no podía entender, y en inglés ya se me olvidó, after no sé qué, pero la palabra era secuela, y él decía, ¿y qué cosa es secuela? ¿Verdad? Y tratábamos de explicar lo que son las secuelas. Pues yo creo que nosotros que hablamos español sí sabemos lo que significa una secuela. Y le tratábamos de decir a él que eso estaba relacionado con los daños que él sufrió como combatiente, como alguien que estuvo en la guerra, y que eso le afectó después de pasar la guerra. Son daños que son el resultado de haber estado en una situación como esa, pero que se presentan después. La guerra pasa, pero las secuelas, las consecuencias de haber estado ahí, para unos son más pesadas que para otros. Y en este caso, pues hermanos, aunque nosotros seamos perdonados,
y restaurados después de haber puesto los relojes en el cajón, vamos a experimentar las secuelas, las marcas. Y eso no es nada negativo, ¿verdad? En el sentido de que se espera que aprendamos de nuestros errores, aún de nuestros pecados. Pero podemos evitar pasar por el momento crítico de haber abandonado la fe, de haber puesto a un lado los problemas y tratar de solucionarlos sin Dios. Pero eso es posible evitar porque podemos mantenernos unidos al Señor. Y ese es el ideal. Pero si no, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Si ya la situación suya ha llegado al punto de estos relojes que se oxidaron, su mecanismo ya no funcionó, yo quiero que usted sepa que el Dios Todopoderoso está dispuesto a intervenir en tu vida y en tu situación y en arreglarla. Seamos cuidadosos en no abandonar, en no dejar, y pensemos en estos valores importantes, hermanos. No me alcanzaría el tiempo para hablar de ellos de una manera profunda, pero quiero enfatizar el asunto de la familia. Queremos que nuestros seres amados sean eso, seres amados. Porque a veces dicen, bueno, se perdió un ser amado, pero es la costumbre. No era muy amado, después de todo. Acostumbramos a hacer valer el amor que le teníamos a la persona después de muerto. Y después que se muere, entonces, para tranquilizar la conciencia, ayudamos con los gastos del funeral, o le compramos hermosas coronas, o lo enterramos en un lugar digno. Y esas cosas tienen valor. Pero si en vida no demostramos a esa persona el amor que le teníamos y el cuidado que deberíamos darle por ser parte de nuestra familia, entonces ¿de qué valen todas esas cosas, todos esos actos después de muerto? Aprendamos a amar a nuestros seres amados aquí, cuando están entre nosotros. No abandone en medio de una crisis a sus seres amados. Lamentablemente vivimos tiempos en que hasta los padres y los hijos están separados. No físicamente, porque eventualmente eso tiene que suceder y a veces pues nos tenemos que mudar incluso a otra ciudad o a otro país. Pero se mantiene el calor, se mantiene la comunión con ellos, el cuidado de ellos de alguna manera. Y eso, hermanos, muchas veces entre cristianos observamos esas distancias. Y eso no debe ser así. Yo creo que el amor verdadero supera cualquier barrera, cualquier obstáculo y resiste y soporta cualquier ofensa. Porque eso es lo que Cristo nos demostró a nosotros al morir en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice la Escritura. Y nosotros no podemos soportar a nuestro familiar porque nos ha quedado mal, porque ha hecho cosas. Bueno, digamos que hay que poner ciertos límites después de ciertas experiencias, pero hay que seguir amando y hay que seguir ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, quizás eso se fue un poco del tema de la fábula o del cuento, pero creí necesario decirlo. Les animo a que nunca tire la toalla. Siempre manténgase luchando ante los problemas y las dificultades que parecen ser que no tienen solución. Recuerden que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Que Dios les bendiga, que el Señor les ayude. Oremos los unos por los otros y oremos también por el ministerio de la iglesia.
quiero comunicarles a los que escuchan, que son miembros de la iglesia, que el domingo, por la gracia de Dios, tuvimos las elecciones, ya tenemos el nuevo grupo de personas que va a estar trabajando, y este otro domingo estaremos dando los informes, cada quien lo que corresponde. Pero manténgannos en oración para que el Señor nos guíe en este nuevo año y podamos desarrollar nuevos ministerios. Que la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el desafío de esta mañana a no abandonar, a no pensar que podemos prescindir de alguien y que después de todo no nos hace falta, porque nos necesitamos los unos a los otros, Señor, como tu palabra nos enseña. Somos un cuerpo y cada miembro tiene su función y todos son importantes. Ninguno es imprescindible, pero todos son importantes. Y queremos que nos enseñes a valorarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, aun cuando hayan, Señor, situaciones que quieran malograr esa relación, nosotros las sepamos vencer, ir por encima de ellas y continuar amando de la manera en que tú nos has amado, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo. Te pido que en esta mañana, si hay alguna persona en una situación parecida, que tenga alguna situación inconclusa y que piense que ya no puede más y la ha tirado a un lado, incluso ha dejado de orar, ha dejado de buscar tu rostro y tu presencia, te ruego que tú llegues a sus corazones y les restaures, les ayudes a volverse a ti, Señor. Porque el que a ti viene, tú no le echas fuera. Sé, Señor, propicio a cada una de nuestras situaciones, a cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, Padre, por las familias que vinieron el domingo por primera vez. Yo te ruego que tú toques sus corazones y que tú les ayudes a tomar decisiones importantes en cuanto a dónde ellos van a congregarse, Señor. Queremos mostrarles nuestro amor sin ningún interés. Y por eso, Señor, te damos gracias por haberlas tenido con nosotros y que hayan escuchado, Señor, el mensaje de tu palabra. Sigue bendiciendo el ministerio de las mujeres en nuestra iglesia. Gracias por la hermana María Escobedo, Señor, que ha puesto todo su esfuerzo para darles a ellas esta enseñanza acerca de cómo debe ser una madre conforme al corazón tuyo. Síguele usando y que estos tiempos de comunión, Padre, sigan existiendo y que las damas se unan unas a otras y se unan a ti más que todo, Señor, y puedan tener tu bendición. Lo mismo pedimos por los varones, que tú nos permitas un líder, Señor, que se haga cargo de este ministerio y pueda echarle ganas también para que también los varones de nuestra iglesia estemos aprendiendo a hacer lo que debemos ser, Señor, en tu voluntad. Cumplir con todos los roles que tú nos has delegado y hacerlo satisfactoriamente. Necesitamos esto urgentemente, Señor, y quisiéramos que alguien de entre los varones asumiera esta responsabilidad, al menos, Señor, de programar las actividades necesarias para aprender de tu palabra. Te damos a ti gracias y te damos la gloria, la honra y la alabanza por nuestros labios. Sé que no podemos aportar nada a ti, porque tú lo tienes todo, tú eres pleno, eres perfecto, pero te complace que a través de nuestros labios publiquemos tu grandeza y te digamos, Señor, que la gloria no la guardamos para nosotros, sino que queremos que tú la tengas absolutamente, Señor. Te alabamos desde lo más profundo de nuestros corazones y rogamos que nos guardes muy cerca de ti. Bendice el servicio de mañana, Señor. Que haya nuevas fuerzas, nuevos deseos de los hermanos en asistir en la medida de sus posibilidades, Señor. Gracias te doy en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por escuchar. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.